Bueno, hoy tenemos el placer, la verdad, el placer después de tantos años de conocernos, el placer de la presencia acá en el estudio de Dardo Tonelo, abogado, el doctor Dardo Tonelo, concejal por Cambiemos hoy, pero que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es la política en la zona de Florencio Varela. Dardo, te doy la bienvenida, gracias por venir, porque quiero que hablemos de Dardo Tonelo, pero no el concejal solamente, sino ese Dardo Tonelo que nació en Florencio Varela, ¿no? Contame un poquito dónde naciste. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Héctor, que el placer es mío poder estar acá compartiendo con vos. Bueno, por lo que yo te aprecio y te respeto como persona, y además por lo que te reconozco como periodista por tu Bueno, te agradezco. Muy extensa y muy rica trayectoria periodística. Muchas gracias. Bueno, sí, yo nací en Florencio Varela y siempre he vivido acá. Además de haber vivido y de vivir actualmente acá, mi actividad profesional como abogado, que ya llevo muchos años, yo me recibí muy joven, a los 22 años, siempre la he ejercido en Florencio Varela, y a pesar de la actividad política, de la militancia en la política, de la actividad en la función pública, donde he desempeñado, como vos sabés, cargos a nivel municipal, a nivel provincial, nunca dejé de ejercer la profesión y todavía hoy atiendo junto a mi socio el estudio y sigo trabajando haciendo demandas, escritos, contestaciones, es decir, sigo la actividad de abogado. Por supuesto que hay tiempos donde uno le puede dedicar muchas más horas y otros tiempos, como es ahora cuando llega la etapa de las elecciones, que uno, bueno, tiene que apretar la agenda y no le puede dedicar tanto tiempo. Ahora, volviendo a la infancia, ¿hijo único sos? No, tenía una hermana menor que yo, que lamentablemente Silvia, que falleció el mes de enero pasado. Bueno, un hecho así muy imprevisto. Y ¿Por una enfermedad fue? Sí, no exactamente, relacionado con seguramente con su diabetes de muchos años. Sí. Bueno, lamentablemente. Son las consecuencias que traen este tipo de enfermedades siempre, ¿no? Sí. El imprevisto. La familia nuestra éramos mi papá, mi mamá, y mi hermana y yo, que, bueno, cuando nacimos vivíamos en la calle Quintana, al costado de la que entonces era la Quinta San Carlos, del doctor Gali Magnini, años más tarde transformado en el Instituto Santa Lucía. Claro, y el Instituto Santa Lucía durante muchos años, la entrada al colegio era por la calle Quintana. Claro, sí. Así que yo, cuando sonaba el timbre o la campana, en aquellos tiempos cruzaba la calle y entraba al colegio. ¿Pero la primaria la hiciste dónde? La primaria hice una primera etapa en el colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, colegio de las hermanas, como le decíamos y se le sigue diciendo. Ahí hice lo que era, hoy sería primero, segundo y tercer grado, y luego, como no aceptaban ya varones, solamente me acuerdo, sí, un colegio para chicas, sí. pasé a la escuela número 11, frente al Varela Junior, y ahí terminé el primario, y después hice todo el secundario en el Colegio Santa Lucía. Y la carrera de abogacía la hice en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿De secundario te quedan amigos? Y quedan muchos amigos. Sí, no éramos una división tan numerosa. Era una división que estábamos alrededor de los 25 entre varones y mujeres. Eran tiempos donde el Colegio Santa Lucía, todo el colegio, todas las divisiones sumadas, fuimos llegando a eso de los 300 alumnos, 300 y pico. Nada que ver con lo que hoy es mucho más. Hoy en día, ¿no es cierto? Sí, mucho más. Pero sí, muchos, y muchos de ellos que, bueno,
viven en Varela, con los que nos cruzamos en distintas actividades, algunos actividades comerciales, otros actividades profesionales, Sí, sí. otros en la docencia, pero de esa camada, la gran mayoría permanecimos en Florencio Varela. Todavía siguen viviendo todos, casi todos en Varela. Sí, Casi sí, todos. casi todos sí, siguen viviendo en Varela. No, bueno, era una etapa, fue aquella muy particular, porque estaban en los primeros años del Colegio Santa Lucía, tenía toda una dinámica y características muy, muy particulares, Sí, sí, sí. incluso muy distintas al resto de los secundarios de aquella época. Y bueno, como éramos tan pocos, nos conocíamos todos, teníamos un trato así mucho más personalizado, incluso con los profesores, con los directivos, y además el colegio era como nuestra segunda casa, de veces parecía la primer casa, porque en el colegio no solo que íbamos en el horario de clases, sino que el resto de nuestras actividades personales estaba muy vinculada. Claro. Por ejemplo, la parte deportiva, como el colegio tenía, al ser toda una manzana completa, toda la actividad deportiva pasaba por el colegio, el fútbol fundamentalmente, pero vóley, handball, por otro lado, incluso la actividad de tipo recreativo social. Recuerdo que el director, que era el Tino Rodríguez. Tino Rodríguez, sí, me acuerdo. Bueno, él a nosotros nos facilitaba hasta el colegio para hacer los famosos asaltos, los bailes que hacíamos en el secundario, para juntar la plata para después el viaje de egresados. ¿Qué año estamos hablando? ¿De qué año es? Y yo egresé en el 69, hace muchos años. ¿Egresaste en el Egresé 69? Sí. Yo soy la quinta promoción. Claro, es del 64 la escuela. Se funda en el 64, creo. No, antes. ¿Antes? Sí, porque yo soy la quinta promoción. Así que el colegio empezó más o menos en el 60, calculo, 61, 62, más o menos, sí, por ahí. Vos sos la quinta promoción. Sí, la quinta promoción. Y cuando salís del secundario, ¿vos ya tenías decidido ser abogado? Sí, durante muchísimos años tenía esa idea de ser ingeniero. Ingeniero mecánico era la idea, ¿no? Esa idea que uno va ¿Pero porque elaborando. tu papá estaba relacionado con algo así? No, mi papá fue siempre empleado del banco, provincia. Ah, mira vos. Sí, mi papá y mi mamá eran oriundos de Alberti. Alberti es un municipio bien de campo que está entre Chivilcoy y Bragado. No tenían, mi papá era hijo de un albañil, eran 6 hermanos, una familia muy muy humilde, y mi mamá era hija de un chacarero, también 6 hermanos. Estamos hablando de allá de Alberti, ¿no? De Alberti, de Alberti. sí, de Alberti. La chacra la tenían en Bragado. Y bueno, mi papá eran gente tan humilde que aparte de haber hecho todo tipo de actividades, de ayudante de albañil y aprendiz de carpintero y demás, a los 16 años se vino solo a vivir con unos tíos políticos, unos tíos medio lejanos, en Buenos Aires, porque un pariente le consiguió entrar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires como cadete, el Chepibe, ¿no? En Capital. En Capital. Y se vino a vivir y vivía en una casa vieja, eso, medio pensión, una piecita que le habían prestado, vivía ahí. Imagínate que a los 16 años, en aquellos años, lo que representaba venirte desde Alberti, que era como venir, no sé de qué lugar. Bueno, hoy eso era, digamos, parecía más distancia en aquellos tiempos, que no había ningún tipo de comunicaciones, totalmente. que hoy vivir en Australia y otro en la Argentina. Te comunicas por internet incluso. Pero lógico, y te ves mientras hablas y al momento. Bueno, y después mi papá
se puso novio con mamá, estuvieron 5 años, 6 años de novio, y cuando se casaron, vinieron a vivir a Varela y a la calle Quintana. ¿Cómo pararon ahí? Porque en aquellos tiempos solía ocurrir, mi papá le ofrecieron un lote en Florencio Varela a alguien, los que iban a vender a los bancos y eso, a pagar en cuotas. Bueno, y él compró ese lote, ni sabía dónde quedaba Varela, te imaginás, en aquellos tiempos. Bueno, compró ese lote porque eran muy baratísimos, un lote de este lado de la vía, del lado sur, imagínate, era casi todo campo. Bueno, y vino ahí y con un préstamo del banco hipotecario a 30 años, fue haciendo la casita. Pero la casa de Quintana, donde yo nací y viví hasta los 17 años, la construyó mi papá con mi abuelo. Mi abuelo era albañil, él vino y se instaló en la obra, y vivía en la obra, y mi papá venía los sábados y domingos de Buenos Aires a la obra. Ladrillo a ladrillo lo pusieron ellos. Nada, lo hicieron ellos. No lo mandaron a hacer, lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. Y es más, en aquellos tiempos todo, viste, a pagar. Por eso después, cuando se casaron mis padres, mi papá, aparte de empleado del banco, provincia, papá trabajó en el banco provincia de los 16 años hasta que se jubiló. Fue el único empleo que tuvo, digamos, en blanco en toda su vida. Y ahí habla de la conducta que ha tenido, porque si no cambió de laburo, por algo es. Y por otro lado, como no le alcanzaba, sino para vivir y pagar, por un lado el préstamo hipotecario, por otro lado el corralón, la cuenta en el corralón, mi papá empezó a hacer corretajes, hacía corretajes en Capital para gente que vendía cosas, y mi mamá, que era profesora de corte y confección, cosía para algunas personas y tipo de modista, ¿no? Y además daba clases, tenía alumnas de corte y confección. Luego, ahí en la casa de Quintana hicieron como un localcito muy chiquito adelante y pusieron lo que se llamaba tienda Casa Dardo. Por eso a mí me conocían mucho de chico, porque era la única, para que te ubiques, Héctor, una tiendita en esa época era lo que hoy sería un polirrubro, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Como era lo único que había de la vía para acá, yo vendía desde botones, elástico, alpargata, un par de zapatillas, alguna prenda, algún juguete, esa cinta al 10 que se vende, la también, cinta al 10, el elástico, bueno, y lo tengo muy claro porque de chico, todo eso, pues de chico yo atendía también ahí en ese pequeño negocio, que después eso se dejó cuando, bueno, la historia es que en la época de, si mal no recuerdo, de Frondizi, hubo una huelga de bancarios muy grande, donde los movilizaban, incluso mi padre, para que no movilizaran, estuvo unos días escondido en la casa de unos parientes lejos, y después, como se daba por hecho que los iban a cesantear, empezaron a buscaron otra actividad, y empezaron mi papá y mamá a fabricar bolsitas. No existía lo que hoy es la bolsa de polietileno, de polietileno, no, sino que eran telas plásticas de nylon que se cortaba así como un rectángulo largo, se doblaba, se cosía con la máquina de coser de un costado del otro y de arriba, y se le ponían unos ojalillos con una maquinita que vos, a presión, quedaba aplastado el ojalillo a los dos lados de la tela de plástica, y luego un cordel como si fuera un hilito, no era tanza, pero era de algodón, para cerrarla. Y bueno, se empezó con eso, y con los años se fue haciendo un montón de artículos diferentes. ¿Y cuál era el fin de la bolsa? ¿Para hacer qué? ¿Para llevar el pan? ¿Para llevar una bolsa? Para guardar cosas en la casa. Cosas de casa. Después, con los años, se fueron haciendo un montón de artículos, bolsas que eran para guardar algodón, la bolsa que era para guardar, qué sé yo, otras cosas, artículos, desde unas que eran para colgar viste, para prender la cocina, los mecheros, eso, los mecheros, eso, sí. Y bueno, múltiples, y después finalmente en la última etapa se reemplazó todo eso por fabricar perchas forradas.
era un arco de madera que nosotros se le hacíamos el gancho, todo a mano se hacía eso, ¿no? Teníamos un aparatito una que una maquinita, sí. Una ventanita, una cosa así. No, era un caño sí. que se le habían soldado sí. unos pedacitos de metal, y entonces comprábamos el arco de madera, que lo íbamos a comprar en una casa, iba yo allá en Buenos Aires, cerca del Cid Campeador. Entonces era el arco de madera nada más, que ya venía con el agujero en el medio. En Avellaneda comprábamos el alambre, que era un alambre que venía con remachada de una punta. Entonces vos al arco le pasabas el alambre, que quedaba trabado con el remache, y en este aparato lo poníamos, y en 2 movimientos que ya teníamos automatizado le hacíamos el gancho. Luego las costureras lo forraban con espuma de nylon y la tela de nylon, y después en el medio donde se unía para la costura del medio, hasta el día de hoy se ponía una cinta, sí. Un moñito, y la parte de la percha del gancho se le ponía un canuto como un fideo de plástico, le decíamos, que lo forraba. Y eso entonces se entregaba, lo vendíamos siempre por mayorista, obviamente, en negocios en el 11, algunos negocios que eran de armenios o de judíos, y después para Casa Tía le mandábamos a todas las sucursales que tenía Casa Tía en el interior del país y en Capital Federal, que lo despachábamos le decíamos una camionera, una de estas transportistas que había en la calle, me acuerdo, Venezuela, en Buenos Aires. ¿En ese tiempo vos estabas estudiando abogacía? Sí, incluso esto lo seguía haciendo después de recibido abogado también. No me digas. Sí, sí. Es más, después despachábamos la mercadería, por ejemplo, a la mañana en el transporte, y luego me iba al 11, y ahí iba y empezaba a comprar todos los rollos de nylon, los rollos de espuma, las cajas de hilo, las cajas de cinta, todo lo que se necesitaba para eso. Ir a buscar, donde te digo, allá en el Cid Campeador, la percha de la vara de madera, después en Avellaneda, en Sarandí. O sea que de microemprendimiento a vos no te pueden venir a hablar de nada. No, sí. Ya lo sabés. No, y teníamos, habían un par de chicas, trabajaban en casa, en la parte de atrás, donde se cortaba la tela, se preparaba todo, y después mi mamá o yo en auto le llevábamos a las costureras, que eran costureras a domicilio, le llevábamos todo, y ellas hacían la percha, la forraban, y después pasábamos a retirar eso por las casas de las costureras. Así que, eso lo conozco bien, y además, bueno, fuimos evolucionando, porque en el primer tiempo íbamos en el tren con las cajas, llevando la mercadería a Buenos Aires, y traíamos en el tren todo lo que se compraba, y después, bueno, cuando tuvimos auto, no era como ahora que... Llegó el auto, llegó un momento en que llegó el auto. Claro, cuando llegó el auto, y después... increíble. Íbamos ya con el auto. Me acuerdo, el primero que tuvimos fue un Ford modelo 1935, ¿no? Y bueno, eso permitió, como mi padre siguió trabajando siempre en el banco, por suerte no lo despidieron, esa actividad permitió ir mejorando la situación económica familiar. Bueno, después yo tuve la suerte, la posibilidad de poder estudiar, de seguir un estudio universitario. ¿Te recibiste a los 22 años? Sí, a los 22 años. Es más, me recibí, hice el servicio militar después de ser abogado, cuando hice el servicio militar. ¿Y era cuándo llega? Soldado raso y abogado era. ¿Y cuándo llega el momento de armar la familia? Y no, pasó después mucho tiempo, porque sí, con Elba nos pusimos de novio en el año diciembre, nos conocimos allá por diciembre del 77, y nos casamos en enero del 83. Eran esos noviazgos, viste, a la vieja usanza, eran noviazgos largos, viste, noviazgos y fueron 5 años y un poquito de noviazgo, imagínate, eran, digamos... ¿Y tu señora era de Varela también? No, Elba, ella es de Quilmes. Ah, de Quilmes. De Quilmes. Y bueno, ella vivía con sus padres, su papá falleció, su mamá vive,
Y bueno, ella se recibió de odontóloga, inició su consultorio en la casa de sus padres, después vino acá, ya vivíamos nosotros en Varela, allá por el año 87-88 pusimos el primer centro odontológico que hubo en Varela, acá en la calle Belgrano, entre Pueyrredón y Gentile. Sí, me acuerdo, sí. Ahí compramos una casa muy antigua, que la reciclamos, y ahí funcionó el primer centro odontológico de Varela. Estuvo ahí muchos años, y después hará unos, calculo yo, 9 años, 10 años, Elba cerró el centro odontológico, se vendió esa propiedad, y se compró un departamento en pleno centro de Quilmes, ahí en Mitre, y Alsina y Mitre, casi justo en la esquina, anteesquina, sobre Alsina, y ahí ella tiene los consultorios, pero ya distintos, porque acá ella hacía odontología general y ahora está dedicada a su especialidad, que es la ortodoncia. Ah, mira vos. La ortodoncia, lo llama ortodoncia, ortopedia funcional de los maxilares. Sí. Bueno, ella es una especialista de altísima capacitación. Realmente, parte porque permanentemente va participando en congresos, jornadas, cursos de capacitación, y es más, Elba tiene 3 títulos universitarios. Ella se recibió de odontóloga en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Odontología. Después, ya cuando estábamos casados y tenían los chicos, ella hizo la carrera universitaria de especialista en ortodoncia. Es un título nacional y de reconocimiento internacional. No es que es especialista porque fue a cursos y jornada, todo eso lo ha hecho. Hizo carreras. Sí, la carrera. No, creo que fue una carrera de 4 años en la Facultad de Odontología. Cursó la carrera de especialista en ortodoncia y tiene el título, un segundo título universitario, un diploma igual que el de odontólogo, tiene un segundo título dado por la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Odontología, de especialista en ortodoncia. Y hace unos años hizo, creo que se llama la recertificación del título, como volver a cursar la carrera, fue creo que 3 años, como volver a cursar la carrera, pero es la actualización, volver a actualizar todos los conocimientos, y el título es de la Facultad de Odontología de Buenos Aires, de la UBA, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene el título, creo que se llama recertificación de la carrera, una cosa así, que es un título universitario. Vos fíjate que me estás hablando de 2 cosas distintas, ¿no? Lo que es la odontología, el derecho y la política. ¿Interfirió en un principio ella en esta idea que tenías entusiasmados, lógicamente, de meterte en la política? No, nunca, no. Todo lo contrario. ¿Te acompañó? Siempre me acompañó, me sigue acompañando. Elba, yo he tenido la enorme suerte, a diferencia de muchos amigos y compañeros de la política. Sí, no les gusta, a la mujer no le gusta a veces la política. Y algunos incluso han dejado de hacer política porque, bueno, no pudieron lograr ese ensamble, esa convivencia. No, en mi caso, Elba me ha acompañado siempre, es más, no solo acompañarme en el sentido de apoyarme, de a veces, cuando los momentos difíciles, darte ese envión o ese respaldo, sino que ha participado y participa. O sea, cuando hacemos actividades en nuestro local partidario, hacemos actividades, por ejemplo, el Día de la Mujer, actividades de ese tipo, ella, o actividades que de pronto se hace un bingo para recaudar, para poder comprar un equipo de audio, o para ayudar a alguien con alguna fin solidario. Elba participa en todas esas actividades, siempre ha participado, acompañarme a los actos políticos, acompañarme a los encuentros. No, en ese sentido, al contrario, ha sido siempre un sostén y un respaldo importantísimo. ¿Qué imagen te quedó a vos de la época de la dictadura en Varela?
Bueno, de la época de en Varela, ya estabas trabajando pues, como abogado, sí. ¿no? Es más, te cuento. Yo me recibo abogado y como yo estaba con prórroga, me incorporo al servicio militar. Me incorporo en algo que ya no existe, que era el Distrito Militar La Plata. Ahí como soldado raso. Es más, yo muchas veces recuerdo y digo, en aquella época que como que tenía dos personalidades. Porque a la mañana en el Distrito Militar, dentro de ese cuartel, era un soldado raso que cualquiera te mandaba a hacer cuerpo tierra, salto rana, sí. andá a limpiar los baños, lo que te tocara, o hacer guardia arriba de los techos, lo que fuere. Y luego, yo cuando terminaba la hora, eso terminábamos poner 2, 3 de la tarde, porque era una unidad netamente administrativa, si no te tocaba guardia, entonces te tenías que quedar de guardia todas las 24 horas y al otro día cumplir después tu horario, recién volvías a salir, salía. Y yo, en esa época, en invierno, tribunales tenía doble horario. Tenía el horario de verano y el horario de invierno. No es como desde hace muchísimos años que tribunales funcionan en la provincia de 8 a 14 y ya está. En aquella época tenía el horario de mañana en verano y el horario de tarde en invierno. Entonces yo terminaba y además, en aquellos años no existía el Departamento Judicial de Quilmes. Por lo tanto, todo lo que era juicios civiles, comerciales, lo penal, todo era La Plata. En Quilmes solamente había un par de tribunales exclusivamente para lo laboral. Entonces, fuera lo laboral, de Varela, Berazategui y Quilmes, tramitaba en Quilmes. Pero todo lo que era lo civil, comercial, penal, administrativo, todo a La Plata. Entonces yo iba, me sacaba el uniforme de soldado, me vestía con traje y salía del cuartel de traje, corbata, hasta se usaba chaleco en esa época, que ahora veo que se empieza a usar de nuevo, y era el doctor. Y a la tarde iba a atender a un estudio jurídico donde empecé en Berazategui. Entonces a la mañana era un soldado raso que tenían. ¿Tus compañeros cómo te miraban? ¿Raro? Y para algunos era raro, incluso con los oficiales, los suboficiales y oficiales de la unidad militar, para algunos, viste, te miraban raro, claro. Otros te miraban con respeto. Claro, sí. En aquellos tiempos también ser abogado tenía otro valor para el común de la gente, ¿viste? Sí. Era otra cosa, como el médico, era otra cosa. Sí, es verdad. Y bueno, ¿qué ocurre? Cuando yo ya llevaba prácticamente un año en el servicio militar, viene el golpe de Estado. En el 76, mira vos, marzo del 76. Viene el golpe de Estado, 24 de marzo del 76. A mí nos sorprende el golpe de Estado, con lo cual nosotros quedamos acuartelados durante 15 días y luego nos prolongaron el servicio militar. A mí me dieron la baja recién mitad de junio de ese año, 76. Así que yo estaba ahí cuando los primeros momentos del golpe de Estado y esos primeros meses de la dictadura militar, todo ese tiempo fue muy particular, muy complicado, porque en los meses previos, durante todo el año 75, principio del 76, fue esa etapa que hubo muchos ataques a unidades militares, de parte de Montoneros, de Lerp. Había toda una situación muy complicada. Es más, yo estaba de guardia, me acuerdo hasta en qué puesto estaba de guardia. Estaba de guardia en el puesto al lado de donde estaba lo que sería la comandancia de la unidad. La autoridad máxima era un coronel, porque no era una unidad de combate. Y el día que fue el ataque acá en Montechingolo, Montechingolo, ¿cómo se llama? En Viejo Bueno, sí. Batallón 601. Sí. Bueno, yo estaba de guardia ese día, me acuerdo. Bueno, cuando empezamos a escuchar que se movilizaba el 7 de infantería y demás. Y después, me ha tocado estar de guardia noches que empezaban a sonar las bombas en los concesionarios de auto, en bancos. En La Plata fue un lugar muy conflictivo, muy conflictivo, sí, es verdad. Y después ya
una vez que estaba salido del servicio militar. Bueno, fue una etapa muy particular, no había actividad política. En esos años yo no había actividad política, pero empiezo a actuar, a tener participación en la actividad gremial agropecuaria, pero en defensa y representación de los pequeños productores. ¿Cómo vino la cosa? Yo me había vinculado mucho, por un lado, con la Asociación Japonesa de Florencio Varela, así que representaba a la Asociación Japonesa, asesoraba a quinteros y floricultores japoneses, y por otro lado, me había vinculado e integrado a la Sociedad de Fomento Villa San Luis. Yo era, y primero entré como prosecretario, después como secretario, años y años y años y años, a través de familias de quinteros amigos. Era el único miembro de la comisión directiva que no era quintero ni floricultor, ni trabajaba de peón en una quinta, porque en la comisión había mayoría de productores, quinteros, floricultores, también algunos medieros. Pero a ellos le venía bien porque eras necesariamente abogado, el que necesitaban ellos. Y por eso me ocupaba la secretaría. Por eso. Cuando entré, me pusieron de prosecretario para que ayudara al secretario, que era Tomadini, un hombre muy reconocido en aquellos tiempos ahí en Villa San Luis, era un referente, una familia muy conocida de ahí, y después, bueno, quedé en reemplazo de él como secretario muchísimos años. Y de ahí me fui vinculando en la defensa de los derechos de los pequeños productores, como son los quinteros, los floricultores. Me vinculé con la Federación Agraria Argentina. Eran tiempos, en la etapa que fue presidente, probablemente uno de los dos mayores líderes que ha tenido la Federación Agraria Argentina, que era Humberto Volando. Todo un personaje. Humberto Volando, sí, lo conocí. Un hombre, sí, muy bien. Impresionante, ¿no? Un hombre muy bien preparado. Sí, muy preparado. Muy capaz, muy inteligente también. Sí, y un hombre de un gran liderazgo. Sí. Un gran liderazgo. Bueno, y me vinculé mucho ahí, y trabajé mucho, estuve mucho en todo lo que fue el trabajo que se hizo para que el mercado central de Buenos Aires se terminara de construir y se pusiera en funcionamiento. Más recuerdo una movilización que en los tiempos de la dictadura era una cosa insólita, una movilización que hicimos de quinteros, fundamentalmente de Varela, pero también quinteros que venían del lado de Bursaco y de Seiza, al mercado central, que estaba en construcción, con Humberto Volando, por supuesto, a la cabeza, que de acá, cantidad de camiones y pick-up que fuimos en caravana allá al mercado central. Incluso yo representé a la Federación Agraria en esos años, y ya después en el gobierno, en la democracia, cuando el gobierno era de Alfonsín, en distintas funciones. Desde en la época de la dictadura participé representando a la Federación Agraria, si mal no recuerdo, por ejemplo, en la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia. Representé a la Federación Agraria en el gobierno nacional de Alfonsín, toda tarea de honor, te digo, pero era representación gremial en lo que era el Consejo Asesor de Mercados de Interés Nacional, que era el ente que se había creado para que pudiera articular la construcción y la puesta en funcionamiento de una red de mercados, de grandes mercados como el Mercado Central de Buenos Aires, en distintas provincias, con el objetivo de reducir lo que nosotros llamamos la intermediación parasitaria, cosa de acercar el productor al consumidor, y que en el medio no hubiera tantos intermediarios que se terminaron quedando con la parte del león. Hoy se está dando esa situación, pero con la verdura y con la fruta. Nunca se llegó que salga 2 pesos. Bueno, se sigue dando. En la quinta y 40 pesos a la verdulería un tomate, el por proyecto, ejemplo. que era en teoría, nunca llegó a cuajar como tal. Ah. Porque el proyecto era que el productor llegara con su producción al mercado. Claro. En el mercado había un solo intermediario, y del mercado a la verdulería. En la realidad, esto no se ha dado de esa forma así, y sigue habiendo mucha intermediación, tanto en la verdura como en la fruta. Bueno, representé a la Federación Agraria como miembro titular del Consejo Asesor del Mercado Central de Buenos Aires, cuando ya el mercado estaba funcionando. El mercado central ya se había puesto en funcionamiento.
Bueno, representé a la Federación Agraria en algunos congresos, jornadas y demás. ¿Por qué? Porque en esa época podíamos hacer esta actividad gremial, pero no podíamos hacer política, en la época del proceso. Es más, acá, a raíz de algunas defensas, en un caso de productor y en otro caso de alguna trabajadora, tuve encontronazos con autoridades municipales y provinciales. Justo hace pocos días lo comentaba ahí en un grupo de amigos. Digo, siempre recuerdo cuando yo estaba en la Sociedad de Fomento Villa San Luis. En Villa San Luis, una vez al año, el mes de noviembre, se hacía la gran comida aniversario, que se hacía afuera, no en el local, en el salón, sino afuera bajo las plantas, porque hay todo un sector de plantas muy lindo, preparados para poner a armar las mesas, incluso con un pequeño escenario y todo, sí, sí, en el medio. Vos lo conocés. Sí, sí, lo conozco, sí. Entonces, ahí se hacía la mesa, eran comida para 400, 500 personas, se hacía la mesa principal con los miembros de la comisión directiva, o varios de los miembros de la comisión directiva, porque otros estaban de pronto en la parrilla, otro estaba a cargo de hacer las ensaladas, otro estaba... Bueno. Y se invitaba al intendente, se invitaba a autoridades provinciales, representantes de otras entidades, la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Muy bien. Gente que venía por ahí de otros lugares fuera de Varela, vinculado al sector de la producción agropecuaria. Y en esa etapa, siendo intendente Hamilton, el prefecto mayor Hamilton, que fue muchos años que estuvo a cargo de la intendencia, sí, sí, sí. Había una chica que trabajaba de enfermera en el hospital Bocusi y la despidieron porque supuestamente no había, si mal no recuerdo, ha pasado mucho tiempo, era que no había, la acusaban de que no había puesto a funcionar la esterilizadora y que todo eso había derivado en un problema de mala praxis. Y como era en esa época mano militar, ¡pum!, sí, sí, sí. Afuera. Sí, sí. Vos viste que nadie protestaba. No había. Y resulta que esta chica me viene a ver, porque un amigo médico que hacía las guardias ahí en el Bocusi le dice, anda a ver a Dardo, me viene a ver y yo hago el reclamo en la municipalidad, diciendo que la habían despedido mal, que no habían respetado las normas, el proceso disciplinario, etcétera, etcétera. A vos te salió el abogado laboral de ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, llevo adelante ese reclamo, el expediente administrativo, me dieron por la cabeza, ¿viste? Desestimaron todo. Entonces, ¿qué hago? Me voy ante la Suprema Corte de la provincia con una demanda contenciosa administrativa. ¿Te imaginás? Para Hamilton fue el pecado, un cachetazo, sacrilegio, que alguien se animara, claro, a su decisión, cuestionarla de tal forma que llevarla ante la Suprema Corte. Bueno, la Corte terminó rechazándome la demanda contenciosa administrativa, como corresponde en esa época, claro, porque esto era todo, claro, así. Claro. Muy bien, pero se ve que Hamilton se quedó con la sangre en el ojo. Entonces estamos un día en la comida esta. Él sabía que eras vos, sabía quién era, aparte sabía quién era vos. Sí, perfectamente. Estamos en la comida, y esa comida vino Jorge Aguado, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y él venía de Carvap, si mal no recuerdo, Carvap, Confederaciones, sí, Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Sí. Bueno, una entidad que obviamente también tenía relaciones o buena línea con el gobierno militar, y él lo designan gobernador. Así que estaba en la mesa sentado el gobernador, al lado estaba el prefecto Hamilton, el intendente, no me acuerdo qué otras autoridades había, y yo estaba sentado acá enfrente, estaba el presidente de la Sociedad de Fomento, y no me acuerdo quién es más de la comisión y de otras entidades. Me acuerdo sí que estaba en la Cámara de Comercio, y en un momento, no sé cómo vino derivando la charla, que Hamilton, adelante de todos, les dice a los demás comisioneros del gobernador, porque Otonelo es mi enemigo público número 1. Delante de todo. ¿Sabés lo de la comisión directiva cómo me llama? Decía, con vos, ¿qué pasó? Acá lo fusilan. Nos van a matar todos.
Bueno, fue una época que, bueno, esto es una insignificancia, una nimiedad en función de las cosas que pasaron en esa etapa, ¿no? Una etapa muy, muy, muy... muy triste, muy dura. Muy triste. Yo perdí amigos y chicos que fuimos juntos. Conociste. El Colegio Santa Lucía, lamentablemente, y no uno, fueron varios. Algunos amigos personal, porque habíamos estudiado juntos incluso primario y secundario, en otros casos que los conocíamos porque o habían estudiado un año antes o venían en las divisiones de más atrás. Bueno, cosas que uno vio de aquellos tiempos, la barbarie que fue en muchísimos sentidos, que todos conocemos y fuimos conociendo con el transcurso de los años, porque bueno, yo a veces cuando le cuento a mis hijos o amigos de mis hijos, o hablo con gente que no llegó a vivir esa etapa, parece increíble que las cosas que pasaron. Para los que nacieron en la democracia o eran muy chicos en aquellos años y que por lo tanto no tienen recuerdo ni conocimiento directo, hoy visto parece que eso, que uno fuera de otro planeta, ¿no? Sí, una fábula. Porque todo era... Hoy uno ve el Congreso de la Nación, con las cosas que a veces se le puede criticar a los senadores, a los diputados. El Congreso funcionando, todo el mundo puede opinar, e incluso pueden hacer llegar su voz, organizaciones no gubernamentales, todo tipo de instituciones, de vecinos, todo tipo de organizaciones sociales, representados todos los partidos políticos que componen el arco partidario de la Argentina. Cualquiera puede expresar sus ideas, sus opiniones a favor o en contra con total libertad. Yo me acuerdo cuando íbamos atrás del Mercado Central y entonces un día nos hacen ir a hablar a la CAL. ¿Qué era la CAL? Comisión, la A de asesoramiento y la L legislativo. La CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, era una comisión de muy poquitos miembros, todos militares, que elaboraban los famosos decretos ley, que después firmaba el presidente, la Junta, y eran la ley de la nación. Y me acuerdo, no me lo nunca, porque entré al Congreso. No había nadie. No, era la soledad. El Congreso era un edificio fantasma. Todo lúgubre, silencioso, porque claro, funcionaba eso, no existía nada. Te tocó ver una imagen muy fea. Sí. Viste, uno lo que pasa, como todo en la vida, que viste, en un determinado momento es como que, bueno, entre que te resignas, te vas acomodando a esa situación, te acostumbras, viste, pero cuando uno después lo piensa y dice, no, y acá, bueno, y era así, era todo. ¿Esto fue lo que te dio el pie para entrar en la política? En realidad, yo tenía ya, digamos, alguna aproximación a la política, pero mínima. Mi actividad política, digamos, decidido a participar, a militar en la política, bueno, en el año 82, el anterior había sido mínimo. El año 82, cuando se produce la guerra de Malvinas, que además Villa San Luis participamos, me acuerdo, en esa etapa, que otra de las cosas terribles que pasaron en la etapa de la dictadura, la guerra de Malvinas, que no solo el costo que tuvo en vidas durante el conflicto directamente y después, por cuánta gente que quedó discapacitado, gente que quedó mal física o psicológicamente, o ambas cosas, cuántos que
después no pudieron soportar, y bueno, ya sabemos las cosas que han pasado y el costo que tuvo para el país, sino que desde el punto de vista del reclamo nuestro de soberanía sobre Malvinas, fuimos para atrás, décadas para atrás, décadas. Todo lo que se había avanzado hasta ese momento a través de la diplomacia, de las Naciones Unidas, todo lo que se había logrado se perdió. Bueno, y me acuerdo cuando fue aquel famoso Fondo Solidario para Malvinas. Se robaron todo. Bueno, nosotros en Villa San Luis hicimos todo un diagrama, dividimos todo lo que era donde tenía jurisdicción la Sociedad de Fomento en sectores, y cada uno aportaba lo suyo. Estaba responsable de ir en ese sector a recolectar, conseguir aportes en dinero, aportes en ropa, todo aquello que después se llevó era para ayudar allá a los combatientes, a todos los que estaban en el teatro de operaciones. Y te digo, bueno, en el año 82, la derrota de Malvinas, empieza a emerger la figura de Alfonsín ahí. En la derrota de Malvinas, en el año 82, eso hace que el gobierno militar se debilite, quede totalmente debilitado, derrotado en la faz militar y derrotado en la faz política, porque el conflicto de Malvinas fue un error político terrible, que deriva la decisión política totalmente equivocada, ese disparate, esa decisión, digamos, de una mente mesiánica, termina en el fracaso, la derrota, y obviamente el gobierno no le queda otra. Los obliga a la apertura democrática. A la apertura. Bueno, ahí es cuando yo me afilio en ese entonces al Partido Justicialista y empiezo a participar como un militante que iba a escuchar y que iba a colaborar en lo que podía uno ayudar. Desde esa faz colaboré en el año 83, cuando se hace la interna del Partido Justicialista, que derivan en la elección de las autoridades. Y tal argentino Luder. Y esas autoridades, después, por ejemplo, en el caso de Varela, son las que definen la lista de candidatos para las elecciones del 83. Pero bueno, la etapa del proceso fue realmente una etapa muy dura, porque bueno, no había libertad para nada, y cualquier cosa estaba a riesgo de que por un reclamo, por una protesta, te vinieran a buscar y te llevaran. Ahora, no sabías, nos queda poco tiempo. Yo quiero aprovecharte con una pregunta que creo que muchos te quisieron hacer y no te la hicieron, o porque se olvidaron, o porque pasó de largo. Pero creo que es una pregunta interesante para los que amamos la democracia. Vos fuiste una pieza importante dentro de lo que fue la reforma constitucional de 1994. Nadie te preguntó cómo te sentiste como argentino, como abogado, como hombre de la política, participando en algo tan importante que hasta el día de hoy tiene vigencia. ¿Cómo fue para vos en tu vida? ¿Qué hizo eso? Para mí fue importantísimo, fue emocionante. Yo siento que participé de un hecho trascendente, histórico, porque en el año 94, cuando se reforma la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, esa Constitución era del año 36. Exactamente. Y para mí, yo lo valoré realmente como algo trascendente en la vida y en la historia institucional y política de la provincia de Buenos Aires, porque en esa reforma fue una reforma importantísima, porque se incorporaron muchas instituciones nuevas, se incorporaron derechos, nuevos derechos. Realmente quedó algo sin, creo que la única deuda importante de esa constituyente por desacuerdos políticos fue que no se reformó el régimen municipal, justamente. Nosotros seguimos manteniendo la Constitución, el mismo régimen municipal del año 36. Esto fue porque... ¿Quedó pendiente o no quisieron hacerlo? ¿Cómo fue el tema? El tema es así.
cuando se vota, en la legislatura de la provincia vota la necesidad de la reforma, establece cuáles iban a ser los temas que se iban sujetos a reforma y cuáles eran los que se iba a incorporar. Pero en esa misma ley, la ley de necesidad de la reforma y de convocatoria, se establece un sistema de diferentes mayorías. Para algunos temas se requería una mayoría calificada de 2/3, para otros mayoría simple. Uno de los temas, de los capítulos que requería mayoría calificada, era el régimen municipal. Se presentaron los proyectos. Yo tuve la posibilidad con un grupo de constituyentes en aquel momento de elaborar toda una propuesta integral de la reforma. Muchas de las cosas fueron incorporadas y además yo participé, fui integrante de la comisión redactora del texto final. Yo participé en la redacción del texto final de la Constitución que nos rige. Y no hubo acuerdo político para lograr esos 2/3, por diferencias más políticas que por diferencias de criterio en cuanto a lo que había que reformar y modernizar del sistema municipal, del régimen municipal, como dice la Constitución. Eso fue una lástima, porque nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, una institución arcaica que no tiene razón de ser, que es la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que es la que tiene que sancionar, a la que hay que convocar con todo un mecanismo para sancionar la creación de nuevos impuestos o el aumento de impuestos. Eso no debería existir más. No debería existir más, porque la realidad demuestra, porque esto se explicaba, y tiene una explicación histórica lógica. Hace 70, 80 años, los mayores contribuyentes eran los que tenían 6, 7, los terratenientes, 8, los que tenían grandes extensiones de tierra, mucha hacienda o alguna actividad que destacaba dentro del pueblo como algo muy importante. Esos eran los que pagaban los impuestos con lo que sostenían el municipio. Exactamente. Entonces, en aquellos tiempos se entendía como que era lógico, era equitativo, era justo que quienes sostenían el municipio pudieran opinar cuando se iban a aumentar los impuestos, crear uno nuevo. Porque además, no es que los impuestos se aumentaban, no había inflación en los años 40, 50 para que dijeran, no, todos los años tenemos que aumentar los impuestos, o ir creando, como pasa ahora, que todos los años alguna tasa nueva. Acá crean algo nuevo disfrazado del fondo de este, el fondo del otro. Ahora bien, esto se ha desvirtuado de tal forma que hoy los mayores contribuyentes son cualquier vecino de Varela, cualquier contribuyente que tiene domicilio en Varela y está al día con las tasas. Así pague la categoría más baja, ínfima, es su mayor contribuyente legalmente. No es que los mayores contribuyentes son quienes representan a las empresas, no. Entonces, simplemente se convoca a estos mayores contribuyentes para cumplir el requisito formal que establece la Constitución y por lo tanto la Ley Orgánica de las Municipalidades. Pero quienes deciden son los concejales, y los bloques de concejales los que deciden, de acuerdo a los acuerdos, o si no hay acuerdos, de acuerdo a las mayorías, qué es lo que se va a sancionar en definitiva. Por eso es algo arcaico que ya no tiene razón de ser. No tendría que existir más, porque obliga a un montón de gasto de tiempo y de recursos y no cumple ninguna función, porque ya no tiene más nada que ver con los tiempos y las circunstancias en que se creó. Esa es la única deuda que quedó de aquella reforma. Yo creo que lo que quedó en la provincia fundamentalmente es eso, el régimen municipal. Fuera del régimen municipal, todo lo demás, temas que estaban para tratarse, modificarse, incorporarse en los derechos, más allá de los resultados, algunos pueden estar más de acuerdo, otros menos, pero sí, todo lo demás se cubrió. Se llama Dardo Tonelo, es abogado, concejal de Cambiemos, hoy. En otra oportunidad, en la próxima, vamos a hablar de la campaña en la que está metido, está puesto, porque va como candidato a primer concejal por Cambiemos en Florencio Varela, pero hoy quería que el oyente conociera el otro aspecto del candidato, que conociera primero al candidato como es, y luego sí vamos por la propuesta que puede llegar a traer si es elegido como primer concejal.
Las cartas ya están echadas, Cambiemos viene muy bien en Florencio Varela, lo mismo pasa con otros partidos, que cada uno está haciendo su camino, está brigando para que la democracia se cumpla y que cada votante deposite su fe en cada uno de los que se proponen llegar a estar en primer lugar en el Consejo Deliberante. Dardo Tonelo le cabe el primer lugar como primer concejal de Cambiemos. Y hoy estuvo para que lo conociésemos un poco más de los que lo conocemos, quienes hace años que estamos con él en contacto, ya hace 25 años que tengo contacto con él, pero yo quería que ustedes escucharan de su propia boca, su propia historia, su vivencia y su ética que pone en cada uno de los pasos que da. Yo lo que quiero decir, esto se lo digo a la audiencia, de lo que yo he tomado de Dardo Tonelo, se transformó dentro de la política de Varela de una marca registrada. Él es una marca registrada. Dardo Tonelo, la gente sabe quién es Dardo Tonelo y saben lo que es Dardo Tonelo. Más allá que uno pueda estar de acuerdo como piense o no piense, pero ya es una marca registrada. Yo creo, se lo atribuyo a la ética que él aplica permanentemente, cada día de su vida, en cada una de las cosas que dice y en cada una de las cosas que hace. Es así, Dardo. Realmente lo siento así. Así que yo te agradezco mucho la visita. Vamos a hablar en otra oportunidad, pero ya vamos a hablar en plena campaña. Te agradezco la oportunidad que me das de hacerte conocer. Yo quería que la gente te conociera de esta manera, hablando así, frente a frente en una mesa, y que pudieras decir todo lo que vos quisieras tranquilamente, contando tu propia vida, tu propia historia, que no tiene ningún misterio, ningún vericueto, y que la gente sepa que hay alguien que está ahí, que siempre fue un buen vecino, que siempre fue un buen político, que puede gustar o no su ideología, pero ahí está. Sabemos que podemos contar con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por esta posibilidad de que mucha gente a través de tu medio pueda conocer cosas que uno tiene para contar o sí, para decir. Como vos bien lo señalás, en otra oportunidad hablaremos de proyectos, de propuestas, pero bueno, te quiero agradecer tus excesivos elogios. No, por favor, no, no para nada. No, pero creo bueno, que... realmente te agradezco que vos pienses de mí lo que has expresado. Espero estar a la altura de las circunstancias, sí, y a la altura de tus expectativas, ¿no? Más que tus expectativas, no, pero de estos elogios, ¿no es cierto? es así. Desde el primer día que nos conocimos, por el 94, fue el 93, 94, siempre vi en vos una persona que respeta al otro, que no impone sus ideas, que no califica, no descalifica, no critica, simplemente observa. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Yo a esta edad ya me puedo dar cuenta, poner en la balanza muchas cosas y saber quién es quién y qué conducta tiene cada uno, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Entonces uno va buscando aquellos que puedan servir de ejemplo. Yo creo que vos sos un hombre que puede servir de ejemplo para muchos jóvenes que se están iniciando en el camino de la política. Que la política no se hace con un cartel y una foto de golpe en los medios. La política se hace como lo hiciste vos, con los quinteros, llevando las flores para un lado, haciendo perchas. Así se empieza a hacer la política. Gracias, Dardo. Gracias a vos, Héctor.